Recordáis a vuestro capitán. Tenéis que descubrir lo que ha ocurrido, proteger la ciudad y no provocar más papeleo, por favor, me duele la cabeza. Llegasteis al santuario de dragones, 4 miembros de la guarda, el detective Bartholomew, el enano agente Osco bajo mano, la agente Igorina y el agente ilegítimo Yarenalet. Llegasteis al santuario de dragones para averiguar lo que había pasado durante la noche. Al llegar encontrasteis a Rosie totalmente desesperada. Los dragones se habían escapado de las jaulas. Esto es un desastre. Se han escapado de las jaulas. Por favor, ayúdenme. Por favor. Al entrar encontrasteis rastros de rueda de carro. Definitivamente un carro había estado allí esa noche. Igorina descubrió que el carbón que tenía que estar ahí no estaba. Y por otro lado era un carbón exquisito, de altísima calidad. Por otro lado, Ilegítimo consiguió apaciguar a los dragones y consiguieron meterles en sus jaulas. Y así Rosie descansaba tranquila hasta que... ¡Faltan dragones, Dios mío! ¡Faltan dragones! Al menos 8 dragones. Y lo peor... falta Gunther. Descubrieron que 8 dragones habían desaparecido y un dragón con un problema estomacal bastante grande había desaparecido con ellos. Descubrieron que Rosie fue cortejada en el Agujas y Lámpara por un hombre anodino, genérico, un hombre con un traje marrón que parecía estar interesado por los dragones. También descubrieron que Barreto Hijos no había hecho el envío de esa noche de carbón. Así que decidieron ir a Lámparas y Agujas, mientras la otra parte del equipo fueron a averiguar qué había pasado con Barreto e Hijos. Al llegar a Lámparas y Agujas... ¿Qué están trayendo ustedes, el pan? Descubrieron que había habido un hombre las noches anteriores, un hombre bastante genérico, anodino, llamado John. Su nombre era John. Parecía desencantado con el mundo. Voy a utilizar un dragón para solucionarlo todo, dijo el dueño de la taberna, Rufus. También descubristeis que os había dejado un teodolito a cambio del valor de las copas de al menos 2 noches. Mientras Igorina y Ilegítimo cruzaban el puente. Allí descubrieron que el envío de carbón había salido de su casa a una hora que no era la esperada y parece ser que no había llegado, al menos a ojo de "y yo voy a la ruina" escurridizo. Es cierto que le vi salir, pero no volver. Curioso, ¿verdad? Llegaron a Barreto Hijos y encontraron que faltaba el carro. Y encontraron también una especie de pluma. Entraron dentro y dentro encontraron una agenda que demostraba que la entrega al santuario nunca se hizo y un cajón vacío. Y dentro, atado a una viga, había un hombre muerto. Y ahí vamos a empezar con nuestra aventura de hacerse humo. Igorina. Delante tuyo, atado a esa columna de la parte de arriba de Barreto Hijos, está este hombre. Es un hombre con barba grande, de mediana estatura, bastante ancho,
Parece estar sangrando de la cabeza y ese color de piel, ese color... De alguna manera te recuerda al color de el detective Bartholomew. Está muerto sin duda. Apenas entra luz por los ventanucos de la parte de arriba de la tienda. Mientras abajo está Ilegítimo, que acababa de descubrir la agenda. Ilegítimo ve como al otro lado de la ventana una pequeña troll salta de vez en cuando, queriendo entrar. Todo vuestro. ¡Ilegítimo, ilegítimo! ¡Corre, corre, sube, sube! ¡Ayúdame! Y me acerco al cadáver para inspeccionarlo, a ver qué señales tiene y con qué le han golpeado. Venga, una tirada. Yo voy también. Vale. ¿No se me oye? Sí, se te oye. Sí, se te oye, se te oye. Ah, vale, Se te oye. Utilizo medicina forense aplicada o también podría ser la de... ¿Le gusta llamar a una herida en la cabeza una herida en la cabeza? Pues tú me dices cuál. Mira, la herida en la cabeza, que más o menos apropiada. Vale, otra cosa, cuando hagáis una decisión de un rasgo, en teoría deberíais meter el rasgo en narración luego si lo conseguís, ¿vale? De alguna manera. Vale. O sea, es un poco la idea. Como cuando dice Bartholomew dijo que se quitaba el ojo y es que realmente se quitó el ojo para ver. O sea, lo tiro ahí. Es un poco la idea. Simplemente para recordaros. Venga, pues una herida en la cabeza es una herida en la cabeza, así que tírame con un... Espérate, que es que ahora no me acuerdo yo cómo era esto. 4, 6, 10 o 12, ¿no? Venga, es parte de tu... Venga, un dado de 10, me parece bien. Bueno, vale, da igual. Iba a decir un dado de 12 porque realmente es que cuadra bastante con tu esto. Tírame un dado de 12 mejor. A ver, si estás a gusto con el 5, tú verás. Nada, vale, seguimos con el 5. Sí. Vale, venga. Tiro ya. Ya que... Ahí no estoy a gusto con el 5. Vale, pues no encuentras nada. Y es que una herida en la cabeza es una herida en la cabeza y posiblemente eso es lo que le ha matado. Hay una herida en la cabeza y hay sangre en el suelo. La complicación me la voy a ir guardando poco a poco. Ilegítimo, según vas subiendo las escaleras, te has dado cuenta que por un momento has dejado de ver a la troll saltando de un lado a otro. ¿Se habrá ido? ¿O simplemente ha dejado de llamar a la puerta? Y ahora estáis los dos ahí, en la parte de arriba de la tienda. ¿Puedo bajar y asomarme otra vez? Sí, claro. O sea, lo típico gesto de reacción, en plan, lo que antes estaba ocurriendo ya no ocurre, entonces me asomo otra vez a ver qué ha pasado. Eso que antes de subir. ¿Abres la puerta? Ah, no, te asomas en el piso de abajo. No, ¿ves que...? Eso es, o sea, yo estoy subiendo y Vale, por las ventanillas. Son unas ventanas de estas como adornadas, son como cuadraditos muy chiquitines, pero sí que ves que no parece que esté ahí. Vale, pues sin más, no le doy importancia y sigo subiendo. Supongo que es más importante lo que me está diciendo mi compañero. Ilegítimo, se lo han cargado, ¿eh? Le han dado un buen golpe en la cabeza. No sé si... miro a ver si hay síntomas de pelea o simplemente que... Porque el golpe en la cabeza es por de frente, en la parte de trasera. Así como enfrente, sí. Y se ven síntomas de pelea o algo por el suelo, por los alrededores. He hecho un vistazo a ver lo que encuentro. Sí, parece haber habido alguna especie de pequeño encontronazo, pero no mucho, ¿vale? No, sí que tiene pinta, está atado. Tiene pinta de... Bueno, no te queda muy claro, con esa tirada tampoco te queda muy claro si lo mató después de atarlo, o lo ató y luego lo mató, o lo mató y luego lo ató, ¿vale? No te queda muy claro.
Lo ilegítimo, ayúdame a desatarle. Vale. Y para inspeccionar un poco su ropa y lo que pueda tener. Está amordazado. Al soltarle cae al suelo. Estaba ya sentado, ¿no? Como que cae redondo hacia un lado. Y bueno, hazme una tirada. Bien, pues. Pues. En este caso, simplemente la guardia voy a utilizar. No para desatarle y eso voy a utilizar simplemente No, la guardia. desatarle no es la tirada, es para ver si encontráis algo en sus bolsillos o algo, sí. ¿Y qué tiro porque utilizarían? Si tiras el rasgo de la guardia, pues el rasgo de la guardia. Déjame que te he perdido el esto. Es un de 10. Vale. Me tocan 5. El otro día no hice una y ahora. Está en la Cotibium, está enfadado hoy. Está en ¿Puedo apoyar? Sí, puedo apoyarlo yo, ¿no? Sí, puedes ayudar. Te quitas uno de suerte. Vale. ¿Me dices el rasgo? No tengo mucho con lo que apoyarme. Voy a apoyarme. Es que podría apoyarme con que soy informante designado, pero no sé si eso me va a ayudar. Eso yo creo que no tiene ningún sentido. Es que aparte de eso no creo que yo pueda ayudar más allá. Ya sabes que esto se trata de remover el significado de las cosas, así que lo que tú me digas. Era del puente, era la gárgola del puente, ¿no? Sí. Estaba pensando en conocer, en un sitio que tenías que conocer, y a él le tienes que conocer, ¿no? Sí, eso sí que quería. ¿Sabemos? ¿Es Bareto o no lo sabemos? ¿Vosotros conocéis a Bareto, hijos? O sea, eso me decís vosotros. Yo supongo que siendo el carbonero local, sí que es bastante común encontrártele a menudo. Vamos, no sé, haremos. Sí, me parece que cruzar todos los días con el carro de carbón, el puente. Vale. Vale, sí, es Cyprus. Es el dueño del negocio, sí. Vale, y para apoyar a... Claro, la cosa es que él le quería... A Igorina le estaba... O sea, tiene que ser la misma acción. Le estaba intentando ver si tenía algo, ¿no? Que dentro de los bolsillos. Entonces, pues sería algo así como investigar. Puede ser la misma guardia también. Puede ser no hacer nada. No es lo mismo que no hacer ninguna cosa y esperar que algo caiga. No sé, ese tipo de cosas. De eso se trata, ya sabes. Ya. Sí, estaba buscando juegos de palabras con gárgola, pero no acabo de encontrar ninguno. Venga, pues, por darle un poco de dinamismo, tiramos con la guardia y a ver si lo siguiente es un poco Vale, la guardia es además, te voy a dar un D4, ¿vale? O sea, es bajito, es algo, porque hay veces que igual no podéis ni hacerlo, ¿sabes? Tienes que superar el 7, yo no tiro otra. A ver, tengo que superar el 7 con un 3, con un 4. Ah, bueno, claro. Sí, claro, eso estaba un poco... bueno, en teoría no debería tirar yo otra vez. Así que lo dejamos así. Sí que es cierto que es un poco... Claro, es que la tirada mía ha sido muy buena. Es que ha sido un 7. Es muy complicado. Sí, pero o sea, pero si lo supiera, él no habría gastado uno de suerte. Claro, bueno, pues lo sabemos ya. ¿Quieres gastar esto o lo dejamos en status quo?
O sea, me refiero, nos quedamos con la tirada de 7, ahora lo sabéis. La tirada de 7 es la que se mantiene, ¿vale? Cuando se ayuda. Si quieres, no haces estación, ya lo sabes, para la próxima. Y nos quedamos con la pérdida de Igorina y ya está. O puedo O puedes retorcer mejorar el las rasgo. cosas y puedo decir que no hacer nada. O sea, que es Claro. lo que estamos haciendo. No es Vale, lo sí, mismo sí. que no hacer ninguna cosa y utilizarlo en lugar del otro. O sea, Claro, vale. digamos que Vale, eso me parece más gracioso. Eso puede ser un de 10 en tu caso. Venga. Vale, está chip. Pero sí, es un poco la dinámica. Yo no tiro más. Mira, justo. Hostia. Bien. Salvado. Pues... Vale, me quito el... Bueno, Sí, me lo quito el punto. Ujú. Está chip. Vale, pues entonces, digamos que está, por interpretar el asunto este, está el agente, voy a decirlo, Igorina, la agente Igorina estaba moviéndole, ¿no? Y yo me concentro muy, muy fuerte en ver, en ver qué es lo que va a ocurrir. O sea, estoy muy concentrada, estoy mirando toda mi atención está en ver qué va a ocurrir y no hacer en absoluto nada. Eso, estoy completamente parado. Vale, estás quieto. De hecho, Igorina está intentando buscar y me imagino que Igorina se da la vuelta diciendo en plan, échame una mano o algo, pero Ilegítimo está haciendo su trabajo de gárgola. Está quieto haciendo de gárgola. Vale, ves que los bolsillos los tiene sacados, pero no tiene nada. O sea, le han robado lo que llevaba en los bolsillos, fijo, y le han dejado con las cosas fuera, ¿vale? O sea, digamos, le han dado la vuelta a los bolsillos y quedan 4 pelujos, ¿no sabes? Y un par de trozos de Kleenex. Pues no sé qué más, por dónde podemos, qué pistas podemos utilizar para saber qué le ha ocurrido, porque un golpe en la cabeza, ha sido robado. Perdona. Empieza a hablar el muerto. Igorina, tú sigues buscándole. ¿Podrías dejar de tocarme, por favor? ¿Pero qué te ha pasado? Estamos acostumbrados a que pasen estas cosas. Supongo que por el detective, ¿no? Por el detective zombie no es una cosa que nos sorprenda, ¿no? Que de repente un muerto se levante. El agente ilegítimo está en lo cierto. Ese color, ese color como verde, blanquecino de la piel, ese quizás sea el tono del pelo, de la barba más lacia de lo normal, esa mirada perdida, o quizás sea el gusano que le está saliendo ahora mismo de la oreja. Este tío está muerto. Por favor, necesito volver a trabajar. Tengo que trabajar en mis carbones. ¿Pero qué te ha pasado? Le pregunto. ¿Por qué estás así? ¿Quiénes son ustedes? Somos los agentes. Me presento, yo soy Seguridad. agente ilegítimo. ¿Y por qué estoy en el suelo? ¿Y qué es eso que hay en el suelo? ¿Eso es sangre? Es suya y estaba usted atado. ¿Sabe quién la atado? Es mía. ¿Qué quiere decir? ¿Esa sangre es mía? Pues no es suya, ¿por qué quiere ver a nadie más? ¿Estoy muerto? Parece que sí. ¿Estoy muerto? ¿Cómo puede ser que esté muerto? Pero la parte buena es que se mueve. Sí, ya veo. Como mi amigo el detective. ¿Ese color suyo ha sido siempre así o...? Se mira la mano. Ves que le tiembla un poco la mano. Está un poco en shock el hombre. No, y es la primera vez que estoy muerto. Pero no es que así. Para ser un muerto tiene muy buen aspecto. Pero
El tío está como un poco nervioso, ¿vale? Le cuesta articular palabra. Voy a coger un poquito de cianuro de mi bolsa para dárselo, para que me jode. ¿Ese qué rasgo es? Rasgo de... Hostia, la de Igorina recién creada de Uberwall. Uberwall es como Castlevania o algo de eso. O sea, es como para lo de la medicina forense aplicada también. Tú me dices. Una forense de máximo nivel. O sea, ¿tú crees que el cianuro le va a ayudar, no? O sea, la experiencia de que el cianuro ayuda a los no muertos, ¿no? Menos por Los muertos de saliva. Venga, me parece muy buena idea, la verdad. ¿Con qué rasgo lo vas a hacer? Con el de medicina forense. Vale. Casi desaplicada, ¿no? Vale, hazme un D12. O sea, con eso, por favor. O sea, es un D12. Le está dando cianuro. Vale. Venga. Muy mal se tiene que dar. Bueno, ya está. Pues nada. Sí, no, lo has sacado, ¿no? ¿O no? 6. No. ¡Ostras! Sí. Puedes ayudar a gente ilegítimo. Porque yo podía Ilegítimo. utilizar suerte, o eso era después, ¿no? O sea, esa ¿El qué? era antes de la partida. La suerte la podía utilizar yo antes de la partida, ¿no? No, la después, suerte ¿no? la usas solo para bajar el nivel de Ah, de dificultad. dificultad. No, dificultad. Es de la consecuencia. Consecuencia. Igualmente. Ahora mismo o sea, la consecuencia es que este tío está anulado, está en shock, ¿vale? Se ha dado cuenta que está muerto y está en shock. Esa es la consecuencia que os pongo. No quiere decir que luego lo podáis quitar, pero ahora mismo es la consecuencia que os pongo. Empiezas a oír pasos detrás tuyo, agente ilegítimo. Entiendo que detrás, o sea, lo que estamos en una especie de. Sí, era como una ¿qué tipo especie habitaciones? de alcoba, ¿vale? Ya os describí que tenía como un palo en medio, una columna, el techo hacía así, donde sujetaba el techo había una pequeña un camastro, hay 2 ventanas, es una pequeña como casita, ¿vale? Encima de la tienda, Sí. que es una habitación. Y vosotros habéis subido por una de las escaleras que da a es como un desván. Y estás oyendo las pisadas subir por las escaleras del desván. Vale, me asomo al hueco del desván. Y ves algo pequeño que se esconde. Ha entrado el troll. Y Vale, se asoma por ahí. Hola, ¿Dónde? ¿qué ha pasado? No tengas miedo. Hay por ahí, he visto No, carbón sí. por ahí. Sin miedo no tengo. Sí, esto está lleno de carbón, te dice desde abajo. ¿Pero qué ha pasado? ¿Hay alguien muerto? ¿Ha pasado algo ¿Cómo interesante? sabes? Ah, no sé. ¿Cómo lo sabes? ¿Quién te lo ha contado? No, de los libros que leo. Pero ¿Os puedo ayudar? eso es- ¿Os puedo mucha ayudar? coincidencia, Esa es vuestra consecuencia. Vais a tener que ir arrastrando a la niña esta hasta que se canse. La niña troll. La consecuencia que antes no os puse, vale. La vais a tener detrás vuestro totalmente creyéndose ser parte de la guardia. Pues ¿Puedo bajar la puerta de la entrada? Sí, O sea, sí, claro, automático. sí. Sí, pero eso, Vale. eso como consecuencia eso no la va a parar, ¿vale? Quédate ahí. ¡Pum! Bajo la- ilegítimo. Y con esa... Con lo grandote que nos puede ayudar a bajarle. Bueno, pues sí, tienes toda la razón. Bueno, vuelvo a abrir, le digo, sube, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Sierra. Sierra, perdón, señor. Es una troll pequeña, ¿vale? O sea, es una troll que será como... Es la mitad que vosotros. Eso sí, es ancha como una roca. Es que es una roca, de hecho. Tiene dos turulitos de hierba. Son como 2 matojos de hierba con florecitas que hacen es como su pelo. Y tiene unos ojos grandes de color azul.
Tienda, ¿puedes ayudarnos a bajar a Cipidus abajo? Que es que te ha dado un golpe en la cabeza y está un poco débil. Es que pesa un montón. Está Sí, súper fuerte. claro, claro. Sí, claro, ¿cómo no? Intento Yo estabilizarle. ayudando a la Ajá. guardia. Esto no se lo va a creer nadie. Cuando lo cuenten en el colegio van a flipar. Hablando del Pues claro colegio, que ¿tú sí, no tendrías claro que que estar sí. en el colegio? ¿El qué, Mira, señor? cógele ¿Qué de ha los dicho? hombros. Y le bajáis, supongo. Le vais a bajar abajo. Sí, le bajamos Vale. abajo y miramos si hay alguna silla o sitio así para sentarle. Para para que Vale. intente recuperar un poco. Vale, lo sentáis en la silla y mientras vamos a volver con Osco bajo mano y el detective Bartolomeu, que estáis saliendo de la taberna Lámparas y Agujas en dirección al puente ilegítimo. Según salís, vais paseando hacia el puente ilegítimo. Voy a poner un poco de ambiente de calles. Una mujer os grita desde atrás vuestro. ¡Hey! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Oye! ¡Oye, guardias! Seguro que conocéis la voz. Ah, la conocemos. Sí, de la voz. La voz la tenéis, quizás la hayáis oído muchas veces, quizás demasiadas. Sacharisa Krivslock. Es una chica bastante guapa. Viste un vestido, creo que es morado. Os lo voy a enseñar para que veáis. ¿Es el vestido ese que todo el mundo lo ve de dos colores? Puede ser. ¿Es azul y negro o O dorado y Es blanco y azul. dorado? Es azul. Es una mujer joven, bastante periodista. guapa. Sí, es la periodista del Time. Dios, Sin ninguna duda. ¿Y nos llevamos bien con ella o mal? ¿O Eso me diréis tenemos vosotros. algún tipo de hombre? Pero si entiendo que es la periodista del S, por A ver, saber qué relación tenemos con ella. es una mujer que se mete Mira el en dibujo. todo. Mira el dibujo. Se mete en No, no. todo. Tiene una gentilidad un poco descaminada. Digamos que su manera de conseguir la información puede ser un poco molesta. Pero no vaya sola. Detrás le sigue un hombre bastante alto, desgarbado, muy delgado. Es este hombre de aquí. Le sigue bastante detrás. Lleva una cámara en la mano y anda bastante despacio. ¡Guardias! ¡Guardias! Oiga, os estoy preguntando. Vale, pues nos hacemos. Yo me hago los locos. Le cojo así y a gente. Oh, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Osco. 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 A Osco así le hago por lo bajín. Si no te mueves, no sabes que estás aquí. No, yo lo tengo, yo me fundo con el entorno. Hostia, por favor, hacerme una tirada de eso ya mismo, ¿sabes? No, me pero- fundo con el entorno. Y he de decir que no solo hago eso, sino que me inflo como un sapo para que la cota de malla no tintinee. Vale, vale, eso agente Osco, pero ¿qué va a hacer el detective? Yo. Te puedes hacer el muerto. Bueno, mejor que me pase a mí que te pase a ti. Te quiero decir, mejor que. Pero eso es que le va a pasar a él, a tu compañero. Pero, a ver, Mejor. eres un zombie, ¿sabes lo que dice Erasmus? Está muy bien. Claro. Entonces el rasgo de zombie me vale. Vale. Los dos son bastante buenos, ¿eh? Venga, dado de 12, ¿vale? Yo tiro una vez y es para los dos, ¿vale? Hacemos así. Porque si a uno le descubre, entonces le va a preguntar al otro, ¿sabes? O sea, es un poco así. Venga, tiradme los dos. Uy.
Medio pifia. Bueno, me parece que agente Osco bajo mano. Voy a tirar un dado. A ver. Pillado. Joder. ¡Hostia! A los A dos. los dos. ¡Hola! Oh, es buena, la periodista. Espera. Gina. Vale. Agente Osco, le estoy viendo. Agente Osco, nos conocemos perfectamente. Respire, por favor. Respire. No. Agente Osco. Bartolomeu. Sí. ¿Qué quieres? Está con su libretita apuntando. Vienen ustedes del santuario de dragones, ¿verdad? No, venimos venimos de del Lámpara y arte. Aguja. Claro, de ver. Todavía bebiendo. Pero si me acaba de decir Rosy que han estado ustedes allí. Esta mañana estuvimos, sí. Un recado del capitán. Vale, entonces, ¿qué piensan hacer los inútiles de la guardia en el caso de los dragones desaparecidos? Pues tendrá que preguntarle a la gente que está encargado del caso, porque nosotros Claro. no estamos encargados de ese caso. Me está diciendo ustedes entonces que la guardia no ha puesto a ningún encargado en caso. Esto va a ser una bomba en el Times. ¿Cuándo piensa hacer la guardia algo sobre los dragones desaparecidos en el santuario? Pues tendrá que preguntar a la gente que esté encargado de ello. Vale, la guardia se niega a dar detalles sobre los agentes dedicados a la investigación del santuario de los dragones. Entonces no saben ustedes nada, ¿no? No, apúntelo usted. Y cuando lo apunta, yo vuelvo a intentar esconderme. Bueno, si no me dan ustedes información, quizás no les debería de decir que hay un miembro del Frente de Liberación Dragónico que se ha fugado. Pero bueno, si no les importa, no pasa nada. Ya conseguir esa información por otro lado. Vámonos, Soto. No vaya tan espere. rápido, señorita. Espere. Ok. Podría ver esa libreta. Disculpe. Es para una investigación. Artículo 15 de libertad de expresión y miembros de estos de comunicación. La información es perteneciente ahora mismo al periódico Times. Usted no tiene la potestad para mirar la libreta. Lo siento. Eso es cierto, pero la ley no son más que directrices. Dame esa libreta. Pata. Vale, quieres que te dé la libreta. Es lo que quieres hacer. Sí. Vale, venga. A la fuerza. No, Le estás utilizando la ley. amenazando. No, utilizando la ley. La ley. Bueno, estás La usando ley la... de estar... No, bueno, es la típica ley de dos personas conversando en la que uno le pide al otro la libreta. Es la y de el otro Slay, ¿no? Venga, me debería parece buena. dársela. Me parece bien, es la de Slay. Pues tírame con un... Es buena, esa es buena. Una ¿Cuál antigua me ley has de dicho? Armor Pork de dos personas que hablan sobre una libreta en la Vale, que... esa es un 12. Venga, dale. Hostia, qué buena. Nada, lo consigues, no hay ningún problema. La verdad Vale. es que me lo he inventado. Ah, te lo has inventado. Pero aún Sí. así, bueno, así me deja la libreta, ¿no? O sea, Sí, te da la libreta. vale. Y pues he hecho un vistazo a ver que En la libreta tiene Ojo. apuntado que ha estado hablando con Rosy. Se ve que no le han dejado entrar al esto. Pero o sea, en relación con el caso no parece haber mucha más información. Sí que ves que tenía, parece que tiene apuntado de otros días, tiene apuntado dos cosas que te llaman la atención. Una, que quería hacer una especie de documental o una especie de revista sobre dragones con Rosy. Entonces, que se llevan bastante bien. Lo han dejado entrar por la situación, pero se ve que se llevan bastante bien. Y puedes ver apuntes, ¿vale? De ese posible
revista sobre dragones. Y lo del Frente de Liberación Dragoniano, eso era mentira. Pone, al final de todo, pone, saben algo pero no quieren decir nada, y no pone nada más. Y ya os he dicho que es mentira. Era para sacaros información. Ah, creía que decías que era mentira. No, lo ha de dicho la ley. ella. Ha dicho ella lo Sí, sí. lo del Frente Porque la hemos Draconiano. pillado. Sí. Vale, aún así, muchas gracias, señorita. Quería comprobar que todo estaba. Todo estaba bien. Pero le digo una cosa. Si nos enteramos de algo, usted será la primera en saberlo. ¿En serio? Te lo agradecería muchísimo. Al final, para lo que hace la guardia, pues por lo menos dan algo de información, ¿verdad? Estaré en el Times, y si no, podéis llegar al Times en cualquier momento. Y si usted se entera de algo, nos da un toque, ¿no? Sí, si se acercan ustedes al Times y tengo información, no dudaré en dársela. Pero, a cambio, ya sabe que me tiene que dar una buena historia. Todas las historias de detectives son buenas, señorita. En eso estoy de acuerdo. Venga, Otto, vámonos al periódico. Seguro que está Unilla esperando. Siempre Pues- corre demasiado esta mujer. Me tiene cansado. Por cierto, señor, ¿qué cámara más buena? Ah. ¿Qué marca es? Te dice agente Osco. Los demonios colorados. Demonios colorados. Es una buena marca, sí, señor. ¿No tiene tendencia a explotar? Solo si se recalienta mucho. Es un demonio explosivo, entonces. La mía también es una Iconograd 23. Bueno, ya nos veremos. Mucha suerte con la luz. Vete a ti también. Y se va mirándote como diciendo, menuda gracia. Ese tío tiene pinta de ser un vampiro como mínimo. Le echo una foto mientras tanto. No sale. Vale, volvemos con Igorina y Legítimo. Que se sabe. Ilegítimo, acércame uno de esos regalices que está ahí en el escaparate. Y según me acerca el regaliz, cojo una de las libretas donde estaban apuntados las visitas y en una hoja en blanco dibujo un monigote, lo que es la cabeza, un palote del cuerpo y las 4 extremidades. Saco el trozo de tela que habíamos encontrado y con una aguja quirúrgica le hago una puntada y le pregunto a Cirpidius: ¿has visto esta persona puede ser la que le ha saltado? ¿Esa persona normal con este aspecto? ¿La reconoce usted? ¿Puede ser esta la que le ha saltado a usted? Vale, se ha llevado un ratito, ¿vale? Vamos a dejar que ha pasado un ratito hasta que se vaya relajando, ¿vale? Este hombre. Sí. Sí, me suena familiar. Este hombre vino aquí. Ese, justo. El que acaba de dibujar. Era un tipo la mar de normal. Llevaba un traje marrón. Entró por la parte de atrás, me dio un susto de muerte. Bueno, ahora supongo que eso no tiene importancia. Si fue de muerte porque bien que la ha matado. Claro, por eso lo digo. Por cierto, si pongo un obituario en el Times con mi nombre, eso será bueno para el negocio, ¿verdad? Seguro que traigo más gente. Y vendrán a visitar. Una estrategia de relaciones públicas. Me parece muy buena idea. Bueno, la cosa es La que mitad. este hombre estaba diciendo cosas que no entendía sobre los golems.
diciendo, pueden dibujar los planos, ponen piedra sobre piedra y luego dejan las casas vacías mientras que el resto de nosotros nos echan a la calle que ellos construyen. Algo así. Como muy enfadado. Parece que le habían quitado el trabajo. A este tío le conocía de agujas, de lámpara de agujas. La había visto alguna vez allí. Y me dijo que me iba a pedir prestado algo de dinero. Se ve que tenían problema con una tal señora Ethin. Pero claro, no entiendo. Creo que no tenía intención de devolverme el dinero si luego me mató, ¿verdad? Pues yo creo que no, pero tampoco se desespere. Si le encontramos, le preguntamos. Puede reclamarlo igualmente. Y ¿Perdone? además yo le exigiría intereses. Sí. Creo que tengo necesidad de seguir trabajando. Debería de dejar... Una pregunta. Antes de que siga con el negocio del carbón. ¿Reconoce esta pluma? Y le enseño, No. obviamente, la pluma que encontramos en la parte de atrás. No me suena de nada. Es una ¿Y usted pluma está- como moderna, ¿no? Yo uso carbón para Sí. pintar en la libreta. Carboncillo. Y aparte... Y echa usted algo en falta, porque ahí parece que falta un carro. ¿Usted tenía ahí un carro? ¿Algo que se ha podido llevar de usted con ese carro? ¿Cómo que falta mi carro? Pues fuera no está. ¿Saben ustedes si el seguro cubre otras cosas? Me refiero, el seguro funciona para personas no vivas. Es que yo creo que depende. Si lo tenía terceros o seguro total. O a segundos, ¿no? Sí. En su nueva condición creo que le van a subir un poco el... A segundas vidas. Quizás se lo van a bajar. No lo sé. ¿No conocen ustedes a nadie muerto? Quizás necesito Sí, tengo un un poco de amigo, asesoramiento. Curiosamente. Podemos luego, nos pasamos luego con mi amigo el detective. Le puede dar información y ayuda. Disculpen, y se levanta el hombre este. La troll está mirando con los ojos abiertos, flipando. Vale, ni ha metido la mano en ninguno de esas cajas con bombones ni nada. Está flipando ahora mismo. Tengo necesidad de seguir trabajando. Si ustedes me disculpan, voy a preparar los encargos. Ya veré lo que hago con el carro. ¿Y carbón? ¿Nota usted que le falta mucho carbón? Pues la tienda no. Pero si falta el carro normalmente estaba lleno para los repartos. Eso da muchas explicaciones. Me han robado el carro. Si mi padre se enterase de esto, tenía razón. No vas a llegar a ningún sitio. Y bueno, al final cogí su negocio y aquí estoy. No desespere, encontraremos su carro. Si tiene alguna otra cosa que luego pueda ser interesante, no duden en llamarnos. Y además vendremos a lo mejor con el detective para que le informe de las cosas interesantes que puede hacer como muerto viviente. Claro, porque debería de pensar sacarme un seguro de no vida. No sé. Eso, Bueno, en discúlpenme. esta zona sí. Y le veis que empieza a... casi como torpemente, es como una tendencia a hacer algo. Quizás el ilegítimo, la gente ilegítimo no entienda muy bien, pero Igorina sí, tú estás criada en Uberworld. Tú sabes que los zombies tienden a... de alguna manera tienden a hacer la acción que les mantiene con vida. En el caso de nuestro detective no sabemos cuál es, porque será miembro de la guardia o beber, no lo sabemos muy claro, pero en el caso de este hombre sí que es cierto que es hacer carbón y él se levanta y es casi como una tendencia como automática, ¿no? Y ves que empieza a coger las piezas de carbón, se acerca en una mesa que tiene como al fondo, coge un martillo y empieza a golpear y empieza a salir un repiqueteo, clink, 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 clink.
Bueno, ¿y ahora qué? Señores de la guardia, ¿qué hacemos ahora? Estoy emocionada, es el primer caso. ¿Crees que me aceptarán en la guardia? ¿Crees que me acercarán en la guardia? Por cierto, tú no pareces de la guardia. Pareces una gárgola. Eres de roca, como yo. Sí, quizá cuando seas más mayor, pero yo creo que ahora deberías estar en el colegio. Yo creo que si pasan lista y no te ven, que soy un troll, que soy un troll. No debería de estar en el colegio. Mis padres están seguros de que yo estoy en buen recaudo, ¿verdad? Son ustedes de la guardia. Sí, por eso precisamente tenemos otras cosas que hacer que encargarnos de ti. Vuelve a tu casa, ¿Dónde vives? Vamos a llevarte a tu casa con tus padres. Puede vigilar la zona. Igorina, podemos dejar aquí que vigile la zona a la señorita Sierra. Y que nos cuente las cosas que puedan ocurrir. Eso me parece muy buena idea. Puedo vigilar la zona para que no entre nadie. ¿Les parece bien? Me parece perfecto. Y si hay alguna cosa, nos las cuenta. Y cojo un trozo de carbón de la estantería y se lo meto en la boca. Bueno, acabas de despertar el desastre. Ahora empieza a coger más carboncillos y si os vais ahora posiblemente la dejéis ahí tomando chucherías como si no hubiese mañana hasta que le dé alguna especie de algo, de subidón o algo. ¿Qué vais a hacer? Pues volvemos de camino a buscar a nuestros compañeros y contarles lo sucedido. Y bueno, vale. Entonces hay intención de encontraros, ¿no? Sí. Vale. Sí. Es lógico que os encontréis porque en esta calle sí que podéis ver. Y en este momento yo creo que el agente Osco y el agente y el detective están viniendo por el puente ilegítimo. Entonces tiene lógica que os veáis ahí. Si os parece bien. Vale. Sí. Vale, los que crucéis ahora mismo el puente ilegítimo, hacedme una tirada de un dado de 6. No, con uno vale. Me quedo con el primero, vale, el 5. Vale. Veis de hecho, voy a hacer... un momento. Voy a subir el ambiente de el Sirenscape, porque lo que encontráis según vais cruzando el puente ilegítimo, recordad que es un puente bastante grande, hay casas encima del puente, casas bastante destartaladas que se mantienen en equilibrio de alguna manera, y sí que veis, que eso ya lo visteis vosotros antes, es que está lleno de andamios, están de obras en esta zona, ¿vale? Se ven que hay andamios en las mismas casas y se ve que hay andamios en el mismo puente. Desde aquí es difícil, os tendríais que asomar para ver los andamios, pero los podéis intuir, ¿vale? Y según vais llegando y veis ya a vuestros compañeros ahí al fondo, casi, veis que hay un montón de gente que están reunidos en este lado de aquí. De hecho, tenéis que esquivarlos, ¿vale? Y parece que hay como una reunión, hay mucha gente y están como hablando y gritando, venga, lo tiro yo, no, yo. El mío va a ganar esta vez, O sea, que tenemos que atravesarlos para ver, entonces... Sí, no, pero podéis pasar sin más, ¿no? O sea, no, simplemente hay mucha gente ahí. Vale, pero al atravesar vemos qué es lo que están haciendo, sin más. Sí, veis que están poniendo unos quesos. El puente tiene como una especie de inclinación y están poniendo unos quesos. Esto seguro que alguno de vosotros lo ha visto. Es la justa de quesos, ¿vale? Entonces se ponen todos los quesos en línea en una cuesta y se tiran. Y el que más llegue gana. Vale. Sí, sin más. Y estáis ahí pasando y está toda esta peña con sus quesos. Hay un tío con un ruller gigante que lo pone ahí en medio del puente. ¡Vamos! ¡Pasen! Están ustedes en medio de la justa de quesos. Por favor, que alguien los eche. Bueno. Nos vamos, pero no apostéis. Nada de apuestas ilegales.
vale, Estamos vale, muy bien en las carreras, pero no apuestas ilegales. Según, nada de apuestas ilegales. Y según voy pasando, como soy un poco detective de la vieja usanza, de la vieja varia, ponme 5 al. $3. $3 al gruyere gigante. Dani, 3 al detective Bartolomeu. Apuesta al de siempre apuesta al mismo. Me conozco al Buki. Pues nada, seguimos. Panecillos de carne. Al otro lado del puente, si os cruzáis. Ahí está el vendedor escurridizo este. El escurridizo pasamos. Y voy a la ruina. ¿No quieren ustedes un panecillo? Carne fresca. Hago como que no como que no lo oímos y pongo como a hablar de una conversación absurda con el enano. Como me la invento. Veo que está ahí, ya le conozco porque lleva toda la vida ahí. Pues como te iba diciendo, lo que deben hacer para mantener esta piel tan lisa es un poquito de... Pasa de vosotros. ¿De Lo que qué? pasa es que sí que es cierto, según vais llegando a... Qué Os chulo. vemos llegar a donde está Igorina y a Ilegítimo, oís por detrás... Ilegítimo me debe $10. Que no se os olvide. De alguna manera extraña, es como si te lo hubiese dicho aquí al lado, tuyo. Pero te giras y está en el puente todavía. Él no se ha movido, pero lo has oído muy cerca, ¿vale? Eso se lo dice a Osco. Vale, hago como que no he oído nada y me dirijo al detective y a la gente Osco y les digo que hemos encontrado a... Y se me ha olvidado. ¿Cyprus? Sí. Citrus. Sí. Hemos encontrado al dueño de la... Pues, perdonad, que he hecho una cosa rara. Os muestro os dejo El periódico. visto el periódico, ¿vale? Lo tenéis por ahí. Sí, lo había visto, lo habías puesto antes, ¿no? Ya. El Sí, está al Time. lado del pub, del otro Sí. bar. Del cubo. Perdona, que te había cortado, Jesús. No pasa nada. Hemos encontrado al dueño de la carbonería muerto y por suerte no muerto. No recuerda qué es lo que ocurrió. Simplemente se ha levantado con muchas ganas de trabajar. Yo espero no morirme pronto porque yo no quiero trabajar mientras estoy no muerto. Y no nos ha podido contar. Bueno, sí, nos ha dicho que efectivamente se acordaba de Norman. Igual es mejor que lo explique Igorina, porque Y recuerda hablado que le han robado ella el carro. Le han robado el carro con el carbón. Y seguramente que sea el que vio pasar por el puente. Así que seguro que está en la otra zona y se lo llevaría. Y hay una tal señora Ezin, ¿os suena a señora Ezin? Me parece que es la persona que la has pedido o algo así. Teníamos que ver quién puede ser esta señora. A lo mejor es una señora normal. ¿Tenéis muchas pistas? Sí. Cuando pongáis todos en común, ahora si queréis, mientras habláis, se te puede ocurrir algo, sobre todo a la gente de Bartolomeu, porque es el que tiene el... Claro, es lo que te iba a decir. Si conozco a alguno de los que comenta. Y de hecho, lo que te iba a preguntar, una que sí que me trae la duda, y esto es una cosa que me tiene. O sea, que no sé si lo sé. Si el carbonero se ha vuelto zombie, es una cosa normal que. O sea, porque normalmente un zombie tarda tiempo en hacerse zombie, o eso es lo que yo pensaba. O sea, ¿es normal que el tío se haya muerto la noche anterior y se haya levantado zombie? En Mundo Disco todo es normal. Sí. Vale. O sea, que no es una cosa. No es una cosa que me llame la atención, eso es a lo que me refiero. No, ha podido pasar sin más. Una zombificación. Claro, yo no sé hasta qué punto tú has investigado porque hay un zombie, pero yo entiendo que Igorina sí entiende que. Evidentemente depende de cuánto quieras estar aferrado a este mundo por algo que te gusta mucho. En este caso era un... El carbón. Estaba sí. Vale, pero no tiene por qué. O sea,
Es una cosa que viene por ahí, no por el hecho de lo que No. le haya pasado de No hay magia evento relacionada con o eso es nada a lo que raro. me Sí. refiero. Sí. Vale, o sea que por ahí Es no me un, es un proceso de conversión muy normal cuando golpetazos en la cabeza te descalabra. pues nada, nosotros le contamos que pues que estuvimos allí en el bar, que vieron que había un señor muy normal que solía ir allí a hablar con Rosalind y que se había dejado un teodolito de allí. Vale. Entonces, ¿qué debía Detective ser? Bartolomeu, te voy a pedir una tirada, ¿vale? Vale. Para ver si puedes, con tu conocimiento de... Eso lo podéis hacer todos, pero yo creo que igual Bartolomeu, como tiene ese nicho de... Sí, murió en las calles, ¿no? Vivió y murió sí, en las calles. eso es. Me parece muy buena y con eso te doy un 12. Los demás, en algún momento, si veis que no lo consigue, pues podéis ayudar, ¿vale? Venga. Pues, ala. Hala, pues ya está. Pues hombre, un 12 yo creo que bien. Sí, un 12. Vale, un escabos, Dingwell y Ethin, señora Ethin, Sí. un escabos perfectamente. Es lo voy a decir, la posada de la señora Ethin en el lado de De Dingwell. Dingwell. Ah, Que os lo voy a configurar para que lo veáis. ¿y qué es lo que realmente qué es lo que había pasado con la señora Ezi? O sea, ¿cuál era la relación? Es con lo de- la Pasta. que le había despedido. Había despedido a supuestamente No. a John. Que le había ¿No? robado el din, le había robado, al tío le habían despedido, pero no sabéis de dónde o no habéis todavía atado cabos. Pero sí que es cierto que o sea, el dinero se lo había robado porque una tal señora Ethel le tenía como apretado económicamente, ¿no? Y eso Vale. cuadra también, no, estoy haciendo ahí, pero bueno, os cuadra también con lo que decían en el bar que no tenía dinero para pagar. Entiendo que sé quién es Ezi, ¿no? Sí, es una ¿Quién pensión más? que está al sur, lo tenéis que ver, ¿no? En el... Sí, lo acabas de poner aquí. Vale. Vale, es la jefa de la pensión. Sí. Que será. Vale. Ah, o sea que te la dejaría aquí en la pensión. Esa señora, muy bien. La señora del rodillo. Pues deberíamos hacer una visita a la señora Ezi. Vamos todos, ¿no? En este Ojo, caso ¿no? oís gente correr, ¿vale? Oís gente correr detrás de los quesos, pero lo que os llama la atención es que delante de esa gente, o sea, cerca de vosotros, corriendo hacia vosotros a toda velocidad, está Sacha, la periodista. El fotógrafo va atrás como puede y va ya con la libreta. ¡Noticia! Y veis que cruza y se mete por aquí. No llega a estamparse contra vosotros por poco. O sea, llega por ¿Qué aquí. dice que se está yendo? Ah, Y se mete por esa. Ah, porque va hacia. Va en dirección hacia la casa de. Sí. Hacia la esa de Ezi, ¿no? Sí. Pues nada, bueno, seguimos. supongo que la muerte de un no muerto no será noticia. Nada, que venía, a ver. le seguimos. O sea, que íbamos en esa dirección. Corriendo, ¿no? Entiendo que se haya enterado de lo mismo que nosotros, antes que nosotros. Eso no nos va a hacer quedar muy bien. Vale, pero yo te recuerdo que yo tampoco soy un zombie rápido. No soy un infectado, soy un zombie. Tú sí, tú te mueves rápido. Tú sí le puedes seguir el paso. Pues vamos para allá, ¿no? Venga. Vale, avanzáis por esas calles empedradas, bastante elegantes en esta zona. Y ya veis, desde aquí veis como al fondo de la calle, cruzar la calle principal, esta de aquí. Veis que hay un montón de gente enfrente de la pensión. Es una pensión bastante grande, de 3 alturas, de piedra. Una puerta muy grande, de estas de doble hoja que se abre porque hay una especie de comedor en la parte de abajo. Y ves un montón de gente enfrente. Y veis como de la parte de arriba, del piso de arriba, sale humo. Bastante humo. Hola.
Según os vais acercando, vais viendo como hay golems. Golems que están intentando apagar el fuego. Los golems son los que intentan apagar el fuego. Y lo que están haciendo básicamente es sacar de dentro. Toda la gente está fuera, ¿vale? Digamos que toda la gente que estaba ahí está fuera mirando. Está la señora Ezin delante de todos ellos, con cara de mala leche. Está la periodista que ha llegado ahí y ha empezado a hacer preguntas a todo Dios con la libreta. Justo ha llegado casi a la vez que vosotros el pobre fotógrafo, que le falta el aliento. Y los golems que están sacando lo que parecen posesiones, hay algún cuaderno, hay una mesa, a la calle. Es la manera normalmente que tienen los golems. Van sacando las cosas que están ardiendo, las bajan abajo y ahí apagan con cubos de agua. Vale, digamos que la manera de apagar fuego que tienen los Modus golems. operandi de Imaginaros un golem bastante grande moviéndose, boom, boom, y van dejando las cosas, pum. Un tío que lleva una mesa que está ardiendo, él no se quema, entonces deja la mesa que está ardiendo, pum, y la deja ahí hasta ver si se apaga en algún momento. Y la van dejando todas enfrente de esta pensión. Pues Bueno, vamos para adentro. ¿Esos son parte del cuerpo de bomberos, los golems o algo así? ¿O Sí. no? Vale. O sea, que es una cosa normal. Bueno, nosotros como guardas lo que tendremos que hacer es apartar a la gente hacer un hueco para que no se acumulen ahí, no se pongan. Dejen trabajar bien a los. No ¡Se se pasó la repetir. autoridad! ¡Hombre, por fin la guardia! Dice la señora Ezin, con esa ropa, ese vestido rosa y ese gorro de dormir que lleva puesto. Es de dormir, pero ya lo lleva siempre puesto. Esa cara de enfadada, siempre tiene cara de enfadada. Por fin la guardia. Bueno, ¿qué van ustedes a hacer para solucionarme este problema? A ver. ¿Qué ha ocurrido? Cuéntanos un poco lo que ha ocurrido. Esto ha sido los enanos. Los enanos. Seguro que lo han provocado ellos. La ciudad era más segura antes de que ellos vinieran. Me parece que no. Y saco el dibujo ahí con el monigote y el trozo de tela. ¿Usted ha visto a este hombre por aquí? Me recuerdo familiar, sí. Pero dígame, ¿van ustedes a hacer algo? Es que creemos que este puede ser sospechoso. Ese es el señor ¿Qué John relación Johnson. tiene usted con él? El señor John Sí, ese Johnson. mismo. Un Sí, hombre se muy hospedaba normal. en la 24B. John Johnson. Ok. ¿Y de qué es lo que hacía ese hombre? ¿A qué se dedicaba? ¿A qué se dedicaba? Yo qué sé lo que se dedicaba. ¿Era agradable con usted o no? Quizás la pregunta es si ya es Hola, ¿qué agradable te con diga? alguien en este punto. Venga, si quieres sacar información, hazme una tirada. La tirada está muy enfadada, ¿vale? Y ahora mismo está. Siempre me olvido del nombre de la periodista. Charisa. Al lado. Se ha apretado así, como que no quiere la cosa, y está a ver lo que dice y está cogiendo nota de. Voy pegando oreja. Le demás qué cojo al enano, a Erasmo, y le doy como una cuerda. Empiezo a sacar como de mi gabardina una cuerda que pone apártense, como de esto de crímenes, para que se vayan a... Y le digo, mira, tira para allá, yo voy para acá y vamos echando a todo el mundo y cerramos aquí el círculo y no ha pasado nada. Porque veo que está para apartar al público y a la tipa. Y a la periodista la pillamos con la cuerda entre medias y empezamos a estirar la cuerda para que se vaya alejando. Igual La gente se empieza a apartar y empieza a hacer hueco. Hay gente que mira asombrada como la guardia está haciendo realmente algo. Incluso algún golem en su automatismo, que se mueven como casi sin pensar mucho, se para y se gira.
Y sigue. A ver, es la escena de un crimen, señores. Apártense. Y le dejo a... Mientras tanto que la gente Igorina sigue haciéndole las preguntas. O sea, pues esa me parece muy buena. Si Agente Igorina falla, vas a tirar con esto. Porque yo creo que eso, en cierta manera, que la guardia se lo tome tan en serio, yo creo que ayuda. ¿Vale? Entonces hacemos que... O si quieres tú tirar directamente, detective, como tú veas. Está bien tener las dos opciones, me refiero. Bueno, pero todavía no había tirado... No, Igorina. pero digo que también sirve. Claro, vale. no, bueno, que tire Igorina y si veo Vale. que de repente ella sale como todavía cabreada y tal, yo Vale, que he sí. quedado mejor, me acerco y le... Y le ayudas. Perfecto. Eso. Pues cuénteme, Ezin, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Y si por aquí ha visto usted a un dragón, pero escúpamelo, no me lo diga, ¿eh? Y voy a Vale, utilizar escúpamelo. eso. ¿Cómo se llama? Escupir, ¿cómo es? Escúpelo, no lo digas. Vale, esa es perfecta, es un dado de 12, sí, sin duda. Hostia. Joder. ¡Hola! ¡Pero qué mala suerte, por Dios! Vaya racha. ¡Madre mía! Vale, ves que la tía se está poniendo de una mala leche. No sé qué hacéis Ilegítimo y Osco, pero tú sí, Bartolomé. Bueno, Osco está poniendo el esto. No sé quién está más cerca, pero casi podéis detectar como fuego saliendo de las orejas o humo. Me ¿sabes? acerco a... Además esta señora es una señora de las de antes, de las de pitillo en mano también y carajillo por la mañana. Le acerco y le acerco un piti para ayudarla a calmarla, aparte de que he entrado con buen pie. Vale, primero voy a tirar yo, ¿vale? Porque igual no es un fallo, que se me había olvidado. Vale, perfecto. Sí, es que no me acordaba que puedo sacar un 1 también. No hay pifia. No hay pifia, no. Al menos en esta versión, ya os digo que es la más corta. Vale, pues tendrías que sacar un 3, detective. bien. ¿Con qué tiro yo? ¿Con qué dado? Con lo que tú me digas, me tienes que... Ya sabes cómo va, me dices el rasgo y dependiendo del rasgo, de lo divertido o lo unido que esté con tu personaje, pues te puedo dar más o menos. A ver, como yo soy... Recuerdo los buenos y los viejos malos tiempos. Que a esta señora la conozco de toda la vida. La ayudé a hacer la mudanza cuando vinieron. Que ya me tocó enlomarme. De hecho, es parte de la vértebra izquierda que tengo que se me desvía, que a veces se me clava, que me va aquí al esternón, que me da problemas de vez en cuando. Es desde cuando le hice la mudanza que la ayudé a Te doy moverlo. un cuadra. Te voy a dar un D6. Muy bien. Venga, suerte. ¡Hola! ¡Qué mal! Ya, ha sido una tirada un poco... No sale ni una, ¿eh? Dos. Ya, Nada, pues nada. Nos va a echar a garrotazo de ahí. Vale. La tía está muy enfadada. Vale, ¿qué hacen los demás mientras tanto? Yo entiendo que tengo alas, ¿verdad? O sea, que esas alas no son... O sea, que Claro. esas alas... O sea, tengo alas, pero entiendo que sirven para volar o no sirven para volar. Bueno, eso me lo dices tú. Yo Vale. dudo que unas alas de piedra vuelen. Y están pequeñas, pero no lo sé, eso me lo dices tú. Aunque sea para subir a ver la Sí, altura sí, del sí. primer piso. O sea, La altura del primer piso. Yo te veo más casi haciendo como una gárgola, subiéndote y escalando. Clac, 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 clac. Vale, Vale, yo quiero ver qué es lo que está pasando dentro del edificio. Vale, pues ves que hay bastante humo y ves que el fuego viene del piso 3. Vale, Hay una pues, habitación, o sea, de hecho vas subiendo y vas viendo, sale de más ventanas el humo, ¿no? Pero hay una justo que es donde está todo el tinglado, ahí está saliendo humo, ves alguna llamita todavía ahí. Vale, pues escalo hasta lo que me permita, digamos, mi cuerpo y mi capacidad de Hasta arriba, aspirar hasta- humo.
Hasta... Sí, bueno, tú eres una piedra. Me refiero que quizás con ese rasgo puedas entrar ahí perfectamente sin ningún tipo de problema. Vale, pues me meto dentro de la habitación que más humo echa y miro qué es lo que puede haber provocado el humo, o sea, el fuego, y si puedo ayudar a apagarlo de alguna manera. Vale, es una habitación bastante pequeña y el espectáculo es bastante lamentable. Está todo quemadísimo. Hay un pequeño armario. Y ves que los golems están enfocados aquí porque el fuego ha venido de aquí. Miento, no es una, te he dicho pequeña, pero no es tan pequeña, ¿vale? Me he equivocado, perdona. Es una habitación mediana, ¿vale? Digamos, no es tan pequeña. Sí que ves que hay manchas como de quemaduras, aparte de lo que son las llamas, por las paredes. Bueno, y tírame a ver si ves algo más. Vale, pues quemaduras. Vale, pues También hay objetos, hay una mesa, hay un armario, ya te digo, pero claro, hay fuego, no está a tope, ¿vale? Esto están ya más o menos apagando. Y mientras los golems se están moviendo por ahí, ellos no hacen mucho caso a que estés ahí, les da un poco igual. Pero claro, son grandes y van moviendo las cosas. Entonces, si quieres buscar algo, tienes que ser rápido, meterte por ahí y saber dónde mirar también. Vale. Pues como gárgola que ha observado múltiples incendios en esta ciudad, investigo a ver qué es lo que puede haber, qué es lo que puede haber provocado el fuego, o qué es lo que hay. Venga, un dado de 10. Vale. Un 10. Pues nada, te lo digo porque no puedo hacer nada. Hay un momento que uno de los golems coge una especie de escritorio y ves como el armario se mueve. Es un armario bastante grande para estar en una habitación así. Pero tú has visto que la puerta se ha abierto. Ahí hay algo dentro. Vale, pues me acerco y abro la puerta del armario, así como pegando un susto, como en plan, ¿quién hay ahí? Según abres el armario, hay un pequeño dragoncito gordete, muy pequeño, Hostia, que se asusta, se echa hacia un lado y ves que se empieza a poner incandescente la barriga. Venga, le digo, haces? Venga, le digo, tranquilo, no te preocupes, pequeño, no te preocupes, que pequeño, ¿no ves? Soy parecido como tú, parecido Venga, a ti. No te preocupes. tírame a ver si consigues evitar el desastre. Vale, es el vivo retrato de un tizón cara Me parece bien. Y lo de los animales que adoran también. Sí, eso. Ah, bueno. Doble. Pues, ¿cuál? Sí, 12. Da igual, el que tú quieras, un 12. Vale. Vale, te digo una cosa, ¿vale? Vaya tiradas. Ahora mismo la consecuencia es una consecuencia, no me acuerdo, una consecuencia complicada, ¿vale? Sí. Porque sabes lo que puede pasar. Sí. Entonces, puede alguien ir a ayudar de alguna manera, ¿vale? O puedes usar la suerte para bajar lo que no sé si se pueden hacer las dos cosas a la vez. Dejadme un momento que lo mire, ¿vale? El uso de la suerte. En teoría se puede usar para... no, se puede solo gastar uno por prueba. Y tenéis que decidir si gastas suerte para atenuar la consecuencia. Es decir, ahora mismo es una consecuencia grave. O alguien te ayuda y tira otra vez. Es como arriesgarse, ¿no? Es como un push. Ya, yo lo que no veo es en cómo voy a
pedir ayuda estando yo arriba y ellos abajo, así que casi mejor que Aterumo y ya está. A no ser que, no sé, alguien... Bueno, ahí ya no sé si hay alguien que vaya a subir o lo que sea. Y la cosa es, o sea, es que la cosa es que se sigue ardiendo, el único que es de piedra es él, ¿no? Es decir, y que de repente estemos ahí arriba es muy difícil. O me puedes decir, atiende, ilegítimo, puedes coger al dragón, lo puedes tirar y puede que haya uno de tus compañeros que lo coja y haga algo con él. Bueno, eso sí. Pero tú no coges una bomba que está a punto de estallar y la tiras por... Claro, pero tú sí puedes coger una bomba y pasársela a otro, ¿me entiendes? Vale. No, pero eso tú me dices, ¿eh? O sea, es decisión tuya. Aquí lo absurdo es lo divertido. Esa no es mala, Vale. es decir, está mejor que... Vale, pero en lugar de tirarlo, salgo con el dragón. Mis alitas no permiten volar mucho, o sea que aterrizo como pueda y le digo a mis compañeros, cuidado, ayudadme. Vale, pues aparece, se disipa el humo un momento, sale una voluta de humo moviéndose y sale el agente ilegítimo más o menos tambaleándose. Sabéis que puede volar como 2 o 3 metros, no mucho más, y cae enfrente vuestro, enfrente de la señora Decin, con un... Acuérdate de cuando, bueno, no os lo he dicho, pero cuando usas esa opción, la consecuencia se complica más todavía. Cae ahí vuestro amigo ilegítimo enfrente de la señora Decin, enfrente de todo el mundo. Vale, ¿qué hacéis? ¿Quién le va a ayudar y quién va a gastar la suerte? Ha caído con el dragón, ¿no? Ya está. Sí. Vale. Gastos de la suerte. Venga, ¿y cuál Ya está. usas? Decidir el que tenga el rasgo mejor que se pueda usar. Yo estaba, a ver, yo lo que estaba pensando, bueno, a no ser que tengáis una idea mejor, estaba pensando en lanzar el dragón al río y utilizar catapulta de asedio de gatillo fácil que tengo. Hacer... Hombre, es gracioso. Venga, esa mola. Pero no, o sea, que no sé, que si tenéis algo mejor, alguna idea mejor, pues guay, ¿eh? O sea, no... Es porque tengo catapulta de asedio, que no sé cómo la usa el zombie. Y me ha parecido hacer carita con las manos y hacer... yo entiendo que es como que es un poco destroyer cuando empieza a usar armas, pero me parece muy bien también. Sí, pero bueno, pero en este caso... Sí, me parece bien. La otra opción es aplicarle un medicamento de azufre con pólvora y diluido en bicarbonato. Para ver que si se la Bueno, tú podrías fabricarlo corriendo, tener suerte de hacerlo tan rápido como para dar... Te puedo asegurar que no tienes tiempo. Vale. Y no tenéis ninguno de los suplementos que os comentaron. Ya. Pues yo si quieres pruebo suerte a ver si lo lanzo al río y por lo menos cae en el agua y explota ahí. O sea, tienes que saltar, tiene que pasar por encima de todos los edificios y llegar al agua. Catapulta de asedio. No tenemos de todas maneras el valor que hay que sacar, ¿no? No, lo voy a tirar yo ahora. Está catapulta infernal y luego catapulta de asedio. Es un nivel más. Hostia, es un 7. Joder. Solo se me ocurre otra cosa y es tirarme encima del dragón. Hacerme Perdonad, como... voy a ser justo, ¿vale? Porque esto Vale. tenía que haber tirado antes de tomar la decisión, ¿vale? Entonces, si quieres tomar la decisión ilegítimo de usar solo la suerte para... O sea, que no ha pasado nada de esto, me parece bien también. Estamos aprendiendo las reglas y es normal. O sea, si le bajo la consecuencia, Tú te llevas la consecuencia, pero es una consecuencia más tenue que si... Y sigue en la casa. Eso es. yo creo que al final... Hombre, si os parece, a mí me parece divertidísimo lo que ha pasado, ¿vale? O sea, Sí, vete a jugar también, si quieres. Vale. Venga, habrá detective, vete con un D12 ahí a ver qué sacas. ¿Y tengo que tirarlo con suerte, dices? ¿O lo tiro con el de No, te quitas la catapulta? suerte Vale. Te quitas un punto de suerte y y tiras otra vez. Yo es que el tema del catapulta también me lo imagino bajando por aquí corriendo, tirándolo a ver si llega a tirarlo al río. al río, yo creía que lo tiraba al lago. No, al río. ¡Hostia, qué buena! Es que no está lejos el río de donde estamos, por eso se me ha ocurrido, Sí. No puedo No, y pues- el Hyde Park tiene un pantano en medio, un lago en medio. Ya, sí. Venga, pues Vale. nárranos.
Lo has conseguido por un puntito. Vale, pues veis como al detective Bartholomew, al ver que está a punto de explotar, pone así los ojos y coloca los brazos haciendo cuchara, los mete por abajo y veis como se le parte uno de los brazos, le hace clic, se le sale un hueso y el hueso que se le hace palanquilla y lo pisa con el otro pie y hace la mano con el hace así y lanza el dragón. Y veis como el dragón hace así, se va ahí con los ojitos, se le va ahí peinando. Cruza ahí la calle, no sé qué calle es esta, la cruza hasta el Ampersands, pum, rebota en la arena, va a llegar al río y en ese momento veis desde allí, ves una explosión de arena y diría que es agua, pero lo que sea lo que haya en ese río. Todo el mundo se queda a cuadros mirando hacia esa calle, como diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Creo que nadie, excepto vosotros, ha sido consciente de lo que podría haber sido esto. Vamos corriendo para allá, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia el río. El dragón, ya te digo yo, que ha explotado. Si quieres ir a correr a ver qué hay, me parece muy bien. Pero cuando explotan todo y no... Sí, cuando explotan pasa esto. Uy. Esto pasa. Vale. pero igual puedes ir y mirar a ver si había algo. Sí, bueno, vamos. Vale, ¿los demás qué hacéis? Sí, vamos a seguir para allá, para ver qué... ¿Vais todos detrás del dragón? Sí, Ilegítimo, ¿has visto alguna cosa más aparte del dragón ahí? Seguro que le tenía escondido el señor Johnson ese. Era la habitación que nos ha dicho la señora Ethin, ¿no? ¿Dónde la has encontrado al dragón? Señalo en la habitación en la que estaba saliendo el fuego. Creo que dijo que era la 24 y bueno, a lo mejor las 24 están en la tercera planta. No me extrañaría que no porque las plantas estuvieran... Es que yo pregunté a la señora Ethin otra vez. Ya ni me atrevo. Eso nos lo puede aclarar. Bueno, ¿era la planta 24 lo que dijo? Yo creo que dijo 24B. Habitación 24B. Pero sí tiene sentido que puede ser en el tercer piso, porque es la planta 2. Puede ser. Ah, vale. El dragón que ha explotado no es el Dunley, ¿no? El Gunter. El Gunter, perdón. Vale, según llegas ahí a la arenilla del dragón queda un cráter. ¿Vale? Pero sí que ves que hay un collarcito con una etiqueta, típico collar de perrillo, que pone: mi nombre es Humito. Si me encuentran, por favor, devuélvanme al santuario Rayo de Sol para dragones enfermos. Vale, pues cojo el... Pobrecito. Y me santiguo. Santiguo. Sí. Y digo, siempre se van los mejores. Y nada, me llevo el nombre del ese y me lo meto en el bolsillo. O sea que el tío este ha vuelto a su piso después de robar. O sea, hoy ha estado en el piso. Yo tengo la teoría de que el tipo este es uno de estos bomberos, ex bombero, que prende fuego a cosas. O sea, porque es lo que ha dicho antes el carbonero, que recordaba de él,
es que los golems le estaban quitando el trabajo. Entiendo que algo así, y no sé, tengo la sensación de que puede estar como creando incendios para que los golems no puedan dar abasto y tengan que recontratarle, como pasa en Galicia, por ejemplo, que los Sí. voluntarios, bueno, los bomberos tienen que prender fuego para que tengan trabajo. Digo, digo, Vale. y Gorina, podrías entrar a ver si hay más dragones, pero no les asustes y no los lances así. Sí, subo al edificio y miro a ver si hay más fuegos en otros sitios. ¿Cómo va el fuego? ¿Ya está minorado un poco? ¿O? Sí, está minorado. Repito, han bajado las cosas. Tú lo estás viendo. Claro, vosotros desde dentro, desde fuera no entendíais muy bien lo que estaba pasando, pero la gente ilegítimo, tú entiendes que lo que están sacando es las pertenencias de esa habitación a la calle. ¿Vale? Vale. Y que todo venía de ahí, de donde estaba ese dragoncito. O sea, que todo el fuego es... Bueno, pero que el fuego lo ha podido provocar sino el dragón, ¿no? También es otra. Sí, Alguno pues, de los dragones. a que le haya encerrado en el armario o bueno, Sí. que lo haya hecho a propósito. Sí, lo que hay que hacer, entiendo, es como son las pertenencias de la persona que vivía ahí, y probablemente la persona que vivía ahí era John Johnson, pues igual John hay que mirar esas pertenencias para ver si efectivamente es John Johnson o si hay alguna pista más. O sea, que abrirlos... Ya nos han bajado los muebles abajo, solo tenemos que abrir los cajones. Qué bien. Vale. Muy bueno. Ilegítimo, me imagino, vosotros estáis volviendo por la calle esta, Sí. dirección hacia la calle de la señora Midler Street. Ethin, que es la calle del vigilante. Sí, encontráis. Hay un montón de papeles en un ¿cómo se llama? En un escritorio que está bastante quemado. Abrís uno de los cajones y sí que veis un par de documentos que están bastante quemados, pero parece una nómina a nombre de John Johnson. Y la nómina es de piedra sobre piedra. De piedra sobre ¿Sabes? piedra. Es la empresa que la Ah. había contratado. Vale, parece que es una y está nómina. del feudalito también. Es Que una será nómina una- con un finiquito también. Es como que la han. Vamos, es la Le última han echado de nómina. todos lados. Y empezáis a oír por detrás. Es- ¿Vale? Y esta es la consecuencia que me ha apuntado antes de la señora esta. Empezáis a ir por detrás murmullos de la gente. Pues están diciendo que ha sido la guardia los que han incendiado la pensión. ¿Qué dices, la guardia? Sí, eso es lo que ha dicho la señora Ethin, ¿la ha oído? Y ves que está la señora Ethin por ahí metida entre la multitud, ahí bicheando entre la gente. Sí, seguro que han sido ellos. Con los enanos. Han sido ellos. Estos de la Vaya guardia. racismo de enanos tiene, ¿eh? Sí, ya lo he visto yo y digo, por eso ¿Y qué hacemos? yo no me he querido meter en ni una. Esta gente de la guardia, la verdad. Y esa es vuestra consecuencia. Se ha extendido la voz de que vosotros habéis quemado la posada de la señora Ethin. Qué bien. Bueno, no pasa nada. No será la primera vez que dicen cosas peores de nosotros. No será la primera vez que quemamos una posada. También. También, venga, si La queréis acusamos de- encontrar, de posesión de dragones. si queréis pensiones. encontrar algo más, una tirada. Más que nada Sabe- porque sabe- sabemos- Hago una ¿Sabe? iconografista de escena de crimen. Venga, vas a hacer una foto. Ahí. Vale, me parece muy bien. Un 12. Va perfecto. Joder, macho.
Según voy a dar al Vaya botón, tiradas, oye, el trípode, Joder. pongo la mano Eh. encima, busco con el dedo para dar al botón y pongo el dedo en el objetivo, emborrono un poco Buah. y no veo una mierda. De hecho, mira, muy buena idea. Tienes el objetivo sucio. Vale, esa es la consecuencia. Es mínima, pero lo tienes sucio y te das cuenta al sacar la foto. ¿Qué hacéis? Vamos a buscar esa piedra sobre piedra. Piedra sobre piedra es lo que ponía también en el teodolito que dejó este hombre. O sea que quería ir allí. a la Era empresa. también. Onda, no, se me había pasado esa. El teodolito también ponía piedra sobre piedra. Piedra sobre piedra. Entonces, vamos pues para allá porque te habrá Pues cogido. es donde nos van a dar la. Sí. ¿Sabemos dónde está piedra Pues, sobre piedra? ¿Es famosa la empresa o tenemos que ir a.? ¿Hemos revisado los armarios al final? ¿O no hemos revisado los Había armarios? un que han dragón. sacado? Creo que en un armario habría un dragón. Pero Sí. no, en otros, no hay más, ¿no? Había uno grande, sí. Y ese es donde estaba el bichito. Vale, voy a poner piedra sobre piedra y vamos a jugar ya la última Vale. escena y ya acabaremos en la siguiente sesión. Creo que lo veis ahí arriba, ¿no? ¿Dónde está? ¿Lo veis? ¿Es este? Sí, sí. Piedra una sobre torre, piedra. una torre, Vale, ¿no? sí, la almena, ¿no? Sí, es como una almena. Coñas, Sí. se ha escondido este señor. Vale, pues os vais y según os vais sí que veis como la gente se estaba enfadando casi. Una turba liderada por la señora Ethin de gente enfadada es buena señal para que os vayáis de ahí. Y habéis hecho muy bien, os habéis ido y habéis dejado atrás todo esto. Según vais acercándoos, llegáis a la carrera Cerabela, que es la calle. Esta zona es una zona de edificios de ladrillo rojo elegante, con pulcras placas de latón, donde la mayoría de veces no hace falta ni que haya letreros. Son negocios de alto standing, muy respetados. Un poco empañada por el olor de Lan, que está bastante cerca. Y ahí veis una de estas casas, un pequeño letrero, pone piedra sobre piedra. Es una puerta elegante, donde las haya. Es un estudio de arquitectura. Pues llamamos a la puerta. Vale. Vamos a poner sonido de piedra sobre piedra. Abrís la puerta, llamáis a la puerta y una señora vestida de negro tiene pinta de ser muy estirada, con un mollo que le estira la piel de manera exagerada. Tendrá unos 60 años. Tiene la cara muy afilada y es morena. Las manos puestas así, no como rezando, pero casi como... Sí, parece que se mueve sin moverse mucho. Es como que se mueve, pero que anda, pero como que no se mueve de posición, ¿vale? Entonces abre la puerta. Sí. Buenas tardes, Yoda. Y sacó el muñeco con el trozo de tela. ¿Qué nos puede decir usted sobre Johnson? Este soy yo, Bart Johnson. Creo que trabajo con ustedes. El señor Johnson. Oís que Sí, dentro, el mismo. al abrir la puerta, veis un ambiente muy tranquilo, muy relajado. Hay una música de fondo y el escribir de las plumas sobre papeles. Muy silencioso. Y un reloj en algún lado. Sí, estuvo trabajando aquí. El señor Johnson estuvo trabajando en esta firma tan exclusiva de arquitectura.
¿Y por qué le despidieron? Estamos siguiendo su rastro porque creo que ha cometido algún delito. Bueno, le despedimos porque hemos contratado a Plots. Un golem que vale su Plots. precio en oro. Pasen, pasen. No se queden ahí. Cualquiera que vea que alguien ha entrado aquí o los vean fuera, eso no será buena reputación para el negocio, así que por favor entren. Y veis que se aleja con las manos pegadas aquí. Veis que hay un montón de pupitres donde hay gente haciendo planos y escribiendo. Veis a un montón de enanos, veis a algún humano y veis un pedazo golem al fondo que llama la atención porque los pupitres son mesas de dibujo de arquitectónico. Pues es que es tan grande que parece una mesita chiquitita y le veis al golem que está escribiendo ahí. Sí, mire, estamos ahora mismo en entrega de algo muy importante. Desgraciadamente, para mantener el negocio y desde que el gremio de alquimistas cambió de proveedor, hemos tenido que aceptar un encargo de reconstruir el puente ilegítimo. Así que estamos hasta arriba, ahora ¿Dónde mismo. se están haciendo las obras? Ahí. Como ve, estamos muy ocupados, así que mi tiempo es oro. ¿Qué quieren ustedes saber? Pues mire, es que creemos que incluso el señor Johnson puede atentar contra ustedes. Acaba de incendiar una posada. ¿Usted sabe dónde vivía exactamente el señor Johnson? ¿Dónde tenía su residencia? El señor Johnson residía en la pensión de la señora Ethin, sin ninguna duda. ¿Y ahora qué dice ¿Y usted algún otro? eso? Acompáñenme. Y se va alejando hacia... imaginaos esto casi como una aula, ¿vale? En el que todo el mundo está sentado en su pupitre escribiendo y haciendo sus planos. El señor Plots tiene una maravillosa habilidad. Por eso le contratamos y tuvimos que despedir al señor Johnson. Es capaz de ver lo que no ha ocurrido. Es decir, es capaz de ver el resultado final exacto, dibujarlo, de cualquier obra arquitectónica, antes incluso de tener los planos. Estas son algunas de sus obras y os enseña algunas torres que ha hecho. Pero esta mañana el señor Plots dibujó esto. Y os enseña un dibujo del puente ilegítimo, totalmente destruido, con una especie de cráter en medio. Y aquí dejamos la sesión de hoy.